Ambos formamos parte del colectivo Justicia sin Pretextos, también convocante y solicitante de esta audiencia. Nuestra intervención está dividida en tres partes. Primero mencionaremos los antecedentes y hechos que motivan esta audiencia. Enseguida hablaremos del contexto actual de la prisión preventiva en México. Y en tercer lugar señalaremos específicamente las acciones del Estado mexicano que vulneran los derechos humanos de las personas en México y concluiremos con nuestros puntos petitorios en un segundo momento. A partir del año 2008, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la prisión preventiva de oficio por un catálogo de delitos considerados de alto impacto social, tales como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Desde entonces, diversas organizaciones de la sociedad civil hemos condenado la existencia de dicha figura por vulnerar de forma absoluta el derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia, al debido proceso y al derecho a un recurso efectivo. Así, en marzo de 2014, el Observatorio Ciudadano del Sistema Penal, del que formamos parte, solicitó la audiencia temática ante esta honorable comisión para exponer la incompatibilidad de la figura con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que no solo condena el uso arbitrario e ilegal de la prisión preventiva, sino que también reconoce que el uso irracional de esta es un problema crónico en la región. El pasado mes de septiembre, esta ilustre comisión presentó en México el informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva, donde propone algunas para limitar su uso excesivo. Entre ellas, adecuarla a los estándares internacionales en la materia para hacer énfasis en el uso de medidas alternativas que privilegien la libertad de las personas, fortalecer la coordinación interinstitucional entre los actores del sistema de justicia, entre otras. México incumple con las recomendaciones formuladas en dicho informe, así como con el informe relativo a la prisión preventiva en las Américas de 2013 y también incumple con la jurisprudencia consolidada de la Corte Interamericana en la materia. Esto es así, pues no solo utiliza la prisión preventiva de forma excesiva, como lo evidenciaremos en breve, sino que además mantiene un régimen constitucional que la establece como una medida que en los hechos la convierten en una pena anticipada. Incumple con el principio de excepcionalidad que le debe caracterizar como medida privativa de libertad, rompe con su naturaleza procesal, impide el análisis jurisdiccional de su necesidad, proporcionalidad y razonabilidad y, desde luego, representa un derecho penal de autor y no del acto, contraria a un Estado democrático de derecho. Igualmente, el desarrollo jurisprudencial nacional más reciente ha confirmado la vigencia de la prisión preventiva de oficio, pues a través de la contradicción de tesis 293 de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las restricciones constitucionales a derechos humanos prevalecen sobre cualquier norma de carácter convencional. Más grave aún, en el estudio del expediente Varios 1396 de 2011, relacionado con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo en contra del Estado mexicano, la Suprema Corte resolvió, cito, en el entendido de que si alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, ésta deberá prevalecer en términos de la jurisprudencia. Es decir, el derecho a un recurso efectivo se disolvería incluso frente a sentencias de órganos internacionales. Finalmente, la medida ha interferido con la independencia judicial hasta el punto de que las decisiones de jueces que cumplen con la obligación internacional de llevar a cabo un control de convencionalidad en el dictado de la prisión preventiva por delitos inexcarcelables ha tenido como consecuencia la activación de procedimientos disciplinarios en su contra. Este es el caso del juez de control de la región 2 del Estado de Tabasco, Ludwig Obando Ramón, quien es investigado por el Consejo de la Judicatura Local a través de un procedimiento administrativo iniciado en marzo de este año con número de expediente 51/2017. En dicho procedimiento se le atribuye la responsabilidad de aplicar indebidamente el régimen constitucional vigente al llevar a cabo, en correspondencia con el marco normativo internacional, un control de convencionalidad ex oficio en la aplicación de la prisión preventiva obligatoria. La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además, ha contribuido a elevar las cifras que evidencian el uso irracional, en especial respecto a sectores de la población en situación de vulnerabilidad.
Hasta agosto de 2017 se tenían contempladas 208.689 personas privadas de libertad, de las cuales el 38.1% estaban en prisión preventiva. Este porcentaje no refleja la gravedad del abuso de esta medida cautelar en algunos estados del país, como Durango, en donde el porcentaje asciende a 70%, o como Baja California Sur, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, en donde hay más del 50% de su población en prisión preventiva. Además del alto porcentaje de personas en prisión preventiva que hay en algunos estados, el abuso de la medida cautelar se hace más evidente en casos de sectores en situación de vulnerabilidad, como el de las personas indígenas y el de las mujeres, en los cuales la prisión preventiva se aplica de manera indiscriminada, ignorando totalmente los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad establecidos en los principios y buenas prácticas de las personas privadas de libertad en las Américas de esta ilustre comisión. En el caso de las personas indígenas privadas de libertad, dos ejemplos representativos de los que se vive en este sector en México son Oaxaca y Chiapas. En Oaxaca existe un gravísimo 97.44% de indígenas privados de libertad en prisión preventiva, y en Chiapas el dato no es alentador. El 52.8% de las personas indígenas privadas de libertad se encuentran bajo esta medida cautelar. Señoras y señores comisionados, esta información da muestra de que las autoridades encargadas de impartir justicia no atienden las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y en la normatividad nacional, en la que se mandata que en el caso de personas indígenas deberían privilegiarse la aplicación de la medida cautelar distintas a la prisión preventiva, con el objeto de evitar las consecuencias negativas, como por ejemplo el alto nivel de abandono al que se ven sometidas. Por otro lado, en cuanto a las diferenciaciones por género, si contrastamos el porcentaje de hombres bajo prisión preventiva con el de mujeres, nos daremos cuenta de que el abuso se presenta en mayor medida en el caso de estas últimas. A nivel nacional, el 37.6% de los hombres privados de libertad se encuentran en prisión preventiva, mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje asciende a 47%. Además, si realizamos el recorrido por los estados de los que existe un mayor porcentaje de mujeres bajo esta medida cautelar, identificaremos que hay estados en los que el abuso hacia este sector es más evidente. El estado de Durango cuenta con un 80.6% de mujeres en prisión preventiva. Oaxaca cuenta con un 71.4%. Chiapas, Jalisco, Quintana Roo con 65.2%. y Tabasco con 64.2%. Estos son los estados en los que el número de mujeres en prisión preventiva es evidentemente alarmante, pero existen otras tres entidades en las que más del 50% de las mujeres están bajo la medida cautelar: Baja California Sur, Veracruz, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Chiapas, Michoacán,